Sobre las virtudes de San José. El justo es semejante a la palmera, Sal 91,13, canta a la Iglesia en cada una de las fiestas de los confesores. Pero, así como la palmera tienen una gran variedad de propiedades peculiares por encima de todos los demás árboles, puesto que es el príncipe y el rey de todos ellos así por la hermosura como por la bondad de su fruto, de la misma manera es muy grande la variedad de la justicia. Aunque todos los justos son justos e iguales en justicia, sin embargo es muy grande la desproporción entre los actos particulares de su justicia, tal como aparece representado en la vestidura del antiguo José, la cual era larga hasta los talones, y estaba recamada con gran variedad de flores, Gen 37,3. Cada justo lleva la vestidura de la justicia, que alcanza hasta los pies, y 61,10, es decir, todas las facultades y las potencias del alma están cubiertas por la justicia, y el interior y el exterior no representan otra cosa que la justicia misma, pues son justos todos sus movimientos y todas sus acciones, así interiores como exteriores. Sin embargo, hay que reconocer que cada vestidura está recamada de diversas y hermosas variedades de flores, cuya desigualdad no las hace menos agradables ni menos recomendables. El gran San Pablo el ermitaño fue justo con una justicia perfectísima y, sin embargo, es indudable que jamás practicó la caridad con los pobres como San Juan, que por esto fue llamado el limosnero, ni tuvo nunca ocasiones de practicar la munificencia, por lo cual no poseía esta virtud en un grado tan elevado como muchos otros santos. Poseía todas las virtudes, pero algunas no las poseía en un grado tan subido como otros. Los santos se han distinguido unos en una virtud y otros en otra, y, aunque todos se han salvado, lo han logrado de muy diferentes maneras, pues hay tantas santidades diferentes, cuantos son los santos. Esto supuesto, entre todas las demás propiedades que posee la palmera, las cuales son muy numerosas, veo tres muy peculiares, que convienen mejor al santo cuya fiesta celebramos, por lo cual la Iglesia nos hace sentir que es semejante a la palmera. ¿Qué santo es el glorioso San José? No es tan solo el patriarca, sino el corifeo de todos los patriarcas. No es simplemente confesor, sino más que confesor, porque en su confesión se incluyen la dignidad de los mártires y de todos los demás santos. Con razón, pues, es comparado a la palmera, que es el rey de los árboles y tiene la propiedad de la virginidad, de la humildad y la del valor y de la constancia, tres virtudes en las cuales San José se distinguió sobremanera, de suerte que, si se atreviesen a hacer comparaciones, serían muchos los que sostendrían que aventajó a todos los demás santos en estas tres virtudes. Entre las palmeras están la palmera macho y la palmera hembra. La palmera macho no produce fruto, pero con todo no es infructuosa, porque la palmera hembra no llevaría fruto sin aquella y sin su presencia, de suerte que, si la palmera hembra no está plantada cerca de la palmera macho y no es mirada por esta, permanece infructuosa y no da dátiles, que son su propio fruto, pero si, al contrario, es mirada por la palmera macho y está en su presencia, los produce en abundancia. Los produce, pero los produce virginalmente, porque no es tocada en manera alguna por ella, y si bien es mirada, no se da ninguna clase de unión entre las dos, sino que se produce el fruto bajo la sombra y las miradas de la palmera macho, aunque pura y virginalmente. La palmera macho no contribuye, en ningún modo, con su sustancia, a esta producción, sin embargo, no se puede negar que tiene gran parte en el fruto de la palmera hembra, porque sin ella no lo daría y permanecería estéril e infructuosa. Habiendo dispuesto Dios, desde toda la eternidad, en su divina providencia, que una virgen concibiese un hijo, y 7,14, que sería, a la vez, Dios y hombre, quiso, con todo, que esta virgen fuese casada. Pero, Dios mío, ¿por qué razón, dicen los santos doctores, ordenó dos cosas tan diferentes, como ser virgen y casada? La mayor parte de los padres dicen que lo dispuso así para impedir que Nuestra Señora fuese calumniada por los judíos, los cuales no hubieran querido eximirla de la calumnia y del oprobio, y se hubieran convertido en investigadores de su pureza, y que, para conservar esta pureza y esta virginidad, fue menester que la divina providencia la confiase a la guarda y custodia de un hombre que fuese virgen, y que la virgen concibiese y pariese el dulce fruto de vida. Nuestro Señor,
bajo la sombra del santo matrimonio, Cant 2,3. Luego, San José fue como la palmera macho que, sin llevar fruto, no fue, sin embargo, infructuoso, sino que tuvo mucha parte en el fruto de la palmera hembra, no porque San José hubiese contribuido en algo a esta santa y gloriosa producción, sino porque con la sola sombra del matrimonio libró a Nuestra Señora, la gloriosa Virgen María, de toda clase de calumnias y censuras que su embarazo le hubiera acarreado. Y si bien no contribuyó con cosa alguna suya, tuvo, sin embargo, gran parte en este fruto santísimo de su sagrada esposa, porque ella le pertenecía y estaba plantada junto a él, como gloriosa palmera junto a su amado compañero, de tal suerte que, según el orden de la providencia, no podía dar fruto sino a su sombra y bajo sus miradas, es decir, a la sombra del santo matrimonio que habían contraído, matrimonio que en nada era ordinario, ni en la comunicación de los bienes exteriores ni en la unión y comunicación de los interiores. Qué divina la unión entre Nuestra Señora y el glorioso San José. Unión merced a la cual, el bien de los bienes eternos, que es nuestro Señor, pertenecía tanto a San José como a Nuestra Señora, no según la naturaleza, que había tomado en las entrañas de la Virgen, naturaleza formada por el Espíritu Santo de la purísima sangre de Nuestra Señora, sino según la gracia, que le hacía participante de todos los bienes de su querida esposa y le hacía crecer maravillosamente en perfección, y por el trato continuo que tenía con Nuestra Señora poseía todas las virtudes en un grado tan alto que ninguna criatura ha logrado alcanzar. San José era el que más se le acercaba. Y así como un espejo opuesto a los rayos del sol los representa de un modo perfectísimo, y otro espejo opuesto al primero, aunque solo los reciba por reverberación, los representa, con todo, tan claramente, que no se puede discernir cuál los recibe inmediatamente del sol, el que está opuesto al sol o el que los recibe por reverberación. Lo mismo ocurría con Nuestra Señora, la cual era como un purísimo espejo opuesto a los rayos del sol de justicia, rayos que llevaban a su alma las virtudes y las perfecciones, virtudes y perfecciones que reverberaban de una manera tan cumplida en San José que parecía casi tan perfecto o, al menos, que poseía las virtudes en un grado tan subido como la gloriosa Virgen Nuestra Señora bajo signo de interrogación Pero, en particular, persistiendo en nuestro propósito, ¿en qué grado creéis que poseyó la virginidad, la cual es virtud que nos hace semejantes a los ángeles? Mt 22,30. Si la Santísima Virgen no fue tan solo virgen toda blanca y toda pura, sino que, como la canta la Iglesia en los responsorios de las lecciones de los maitines, Santa e Inmaculada Virginidad, era la misma virginidad, cuán grande hemos de creer que fue en esta virtud el que fue designado por el Eterno Padre custodio de su virginidad, o mejor dicho compañero, pues no tenía necesidad de ser guardada por otro, sino por sí misma. Los dos habían hecho voto de virginidad para todo el tiempo de su vida, y he aquí que Dios quiso que se uniesen por el vínculo del santo matrimonio, no para que se desdijeran y se arrepintieran de su voto, sino para que se confirmasen más y más, y se animasen mutuamente a perseverar en su santa empresa. Por esto les hizo vivir virginalmente juntos durante toda su vida. El esposo, en el Cantar de los Cantares, 8,89, emplea términos admirables para describir el pudor, la castidad y el candor inocentísimo de sus divinos amores con su amada esposa. Dice así: nuestra hermana, esta joven muchachita, qué pequeña es. ¿No tiene pechos todavía? ¿Qué haremos, pues, con nuestra hermana el día en que se la haya de hablar? Si es como un muro, edifiquémosle encima baluartes de plata y, si es como una puerta, reforcémosla con tablas de cedro, o con alguna madera incorruptible. He aquí como este divino esposo habla de la pureza de la Santísima Virgen, que fue la divina Sulamitis por excelencia, sobre todas las demás. Nuestra hermana es pequeña y no tiene pechos, es decir, no piensa en el matrimonio, porque no tiene seno, ni esto le da cuidado. ¿Qué haremos, pues, el día que se la haya de hablar? ¿Qué quiere decir el día en que se la haya de hablar? ¿Acaso el divino esposo no le habla siempre que le place? El día en que se la haya de hablar se refiere a la conversación principal que tiene lugar cuando se habla a las jóvenes de casarlas,
conversación tanto más importante cuanto que se trata en ella de la elección de una vocación, en la cual hay que permanecer. Si es, dice el sagrado esposo, como un muro, si es como una puerta, lejos de quererla derribar, la doblaremos, la reforzaremos con tablas de cedro, que es una madera incorruptible. La gloriosísima Virgen María era una torre, Cant 4,4, 7,4, de murallas muy altas, en cuyo cercado el enemigo no podía, en manera alguna, entrar, ni ninguna clase de deseos que no fuesen los de vivir en perfecta pureza y virginidad. ¿Qué haremos? Porque ella se ha de casar, pues el que le ha inspirado la resolución de la virginidad así lo ha dispuesto. Si es una torre o una muralla, edifiquémosle encima baluartes de plata que, en lugar de derribar la torre, la refuercen más. ¿Qué fue el glorioso San José sino un fuerte baluarte, levantado sobre Nuestra Señora, pues, siendo su esposa, estaba sujeta a él, mientras él tenía cuidado de ella? Luego San José, lejos de haber sido constituido sobre Nuestra Señora para hacerle quebranta el voto de virginidad, le fue dado por compañero en esta, a fin de que la pureza de Nuestra Señora pudiese perseverar más admirablemente en su integridad bajo el velo, y la sombra del santo matrimonio y de la santa unión entre ambos. Si la Santísima Virgen es una puerta, dice el Padre Eterno, no queremos que se pueda abrir, porque es una puerta oriental, por la que nadie puede entrar ni salir. Ed 44,12, al contrario, hay que doblarla y reforzarla con madera incorruptible, es decir, hay que darle un compañero en su pureza, que es San José, el cual, por lo mismo, aventaja a todos los santos, y aun a los ángeles y a los mismos querubines, en esta virtud tan recomendable de la virginidad, virtud que le hizo semejante a la palmera, según dijimos. Pasemos a la segunda propiedad y virtud que encuentro en la palmera. Digo que, según mi parecer, existe una justa semejanza y conformidad entre la palmera y San José en una virtud que no es otra que la santísima humildad. Porque, si bien la palmera es el príncipe de los árboles, es, sin embargo, el más humilde, lo cual ella misma nos muestra ocultando sus flores en primavera, cuando todos los demás árboles las exhiben, y dejándolas ver solamente en lo más fuerte de los calores. La palmera tiene encerradas sus flores en unas bolsas en forma de vainas o de estuches, en lo cual aparece muy bien representada la diferencia entre las almas que tienden a la perfección y las demás, y la diferencia entre los justos, y las personas que viven según el mundo, porque los mundanos y los hombres terrenos, que viven según las leyes de la tierra, cuando tienen un buen pensamiento o alguna idea, que les parece digna de ser apreciada, o cuando poseen alguna virtud, no se dan punto de reposo, hasta que la han manifestado o la han dado a conocer a todos los que encuentran, en lo cual corren el mismo riesgo que aquellos árboles que, en primavera, son prontos en mostrar sus flores, tales como los almendros, porque, si casualmente les sorprende una helada, perecen y no llevan fruto. Los hombres mundanos, que andan tan ligeros en hacer abrir sus flores en la primavera de esta vida mortal, por espíritu de orgullo o de ambición, corren siempre el peligro de ser sorprendidos por la helada, que les hace perder el fruto de sus acciones. Los justos, al contrario, tienen siempre encerradas sus flores en el estuche de la humildad y, en cuanto les es posible, no dejan que se muestren hasta la llegada de los fuertes calores, cuando Dios, este divino sol de justicia, viene a calentar los corazones en la vida eterna, donde producen para siempre el dulce fruto de la inmortalidad y de la felicidad. La palmera no deja ver sus flores hasta que los ardores vehementes del sol rasgan las vainas, los estuches o las bolsas, en las cuales están encerradas, después de lo cual deja ver sus frutos. Lo mismo hace el alma justa, porque mantiene ocultas sus flores, es decir, sus virtudes, bajo el velo de la santísima humildad hasta la muerte, cuando nuestro Señor las abre y deja que se muestren fuera, mientras los frutos no tardan en aparecer. Qué fiel fue a esto el santo de quien hablamos. Porque, no obstante ser quien era, en qué pobreza y en qué humillación vivió durante toda su vida, pobreza y abatimiento bajo los cuales tenía ocultas sus grandes virtudes y dignidades, pero qué dignidades, Dios mío. Ser ayo de nuestro Señor, y no tan solo esto,
sino ser también su padre putativo y esposo de su Santísima Madre. Verdaderamente, no dudo de que los ángeles, arrebatados de admiración, acudirían en tropel a considerar y a maravillarse de su humildad, cuando tenía a su querido hijo en su pobre taller, donde trabajaba de su oficio, para sustentar al hijo y a la madre que le habían sido confiados. No cabe dudar, mis amados hermanos, de que San José fue más valiente que David y más sabio que Salomón. Sin embargo, al verle reducido al oficio de carpintero, ¿quién lo hubiera podido creer, sin estar iluminado por la fe, pues tan ocultos tenía todos los señalados dones con que Dios le había favorecido? Mas, ¿cuál no fue su sabiduría, puesto que Dios le confió el cuidado de su gloriosísimo Hijo, y lo escogió para que fuese su director? Si los príncipes de la tierra ponen tanto cuidado, por ser una cosa tan importante, en dar a sus hijos un ayo que sea de los más capaces, pudiendo hacer Dios que el ayo de su hijo fuese el hombre más colmado del mundo en toda suerte de perfecciones, según la dignidad y excelencia de aquel que le confiaba, que era su Hijo gloriosísimo, príncipe universal del cielo y de la tierra, ¿podría ocurrir que no quisiera hacerlo y no lo hiciera? Luego no cabe duda alguna de que San José estuvo dotado de todas las gracias, y de todos los dones que merecía el cargo que el Padre Eterno quería darle de administrador temporal, y doméstico de nuestro Señor y de jefe de su familia, compuesta tan solo de 3 personas, que representaban el misterio de la Santísima y Adorable Trinidad, no porque exista punto de comparación, excepción hecha, por lo que atañe a nuestro Señor, que es una de las personas de la Santísima Trinidad, mientras las otras son puras criaturas, sino porque es una Trinidad en la tierra, que representa de alguna manera a la Santísima Trinidad. María, Jesús y José, José, Jesús y María, Trinidad maravillosamente recomendable y digna de ser honrada. Y ya comprenderéis, pues, cuán elevada era la dignidad de San José, y cómo practicó toda clase de virtudes. Sin embargo, veis, por otra parte, cuán anonadado estaba y humillado, más de lo que es posible imaginar. Este único ejemplo bastará para entenderlo bien. Se dirige a su tierra y en su ciudad de Belén nadie es rechazado como él en todas las posadas, a lo menos que sepamos, de suerte que se ve obligado a retirarse, y a conducir a su casta esposa a un establo, entre los bueyes y los asnos. ¿A qué extremos estaba reducida su humildad y su abyección? Su humildad, según lo explica San Bernardo, fue la causa por la cual quiso dejar a Nuestra Señora, cuando la vio encinta, porque dice este santo que discurrió de esta manera: ¿qué es esto? Sé que ella es virgen, porque hemos hecho juntos voto de guardar nuestra virginidad y pureza, al cual es imposible que quiera faltar. Por otra parte, veo que está encinta y que es madre. ¿Cómo es posible que la maternidad esté en la virginidad, y que la virginidad no impida la maternidad? Dios mío, dijo José para sus adentros. ¿No será acaso aquella gloriosa Virgen de la cual aseguran los profetas que concebirá y será madre del Mesías? Y 7,14. Si esto es así, ¿no quiera Dios que permanezca con ella? Yo que soy tan indigno. Es mejor que la deje en secreto, por causa de mi indignidad, y que no habite más en su compañía. Sentimiento de una humildad admirable, que hizo exclamar a San Pedro en la navecilla, donde estaba con nuestro Señor, cuando su omnipotencia se manifestó en una gran cogida de peces al solo mandato que le había dado de echar las redes al mar. Señor, dijo, transportado de un sentimiento de humildad parecido al de San José: apártate de mí, porque soy un hombre pecador, por lo que no soy digno de estar contigo. Le 5,38. Sé muy bien quería decir que si me arrojo al mar pereceré, pero tú, que eres omnipotente, andarás sobre las aguas sin peligro, por lo cual te ruego que te alejes de mí, en lugar de alejarme yo de ti. Pero San José, tan solícito de tener ocultas sus virtudes bajo el abrigo de la santísima humildad, tenía un cuidado muy particular en esconder la perla preciosa de la virginidad, por lo cual, consintió en casarse, a fin de que nadie la pudiese descubrir, y para poder vivir más a cubierto bajo el santo velo del matrimonio. Lo cual enseña a las vírgenes y a cuantos quieren vivir castamente, que no les basta ser vírgenes si no son humildes, y si no esconden su pureza dentro del estuche precioso de la humildad. De lo contrario, les acaecerá lo que a las vírgenes necias, las cuales,
por falta de humildad y caridad misericordiosa, fueron rechazadas de las bodas del esposo y, por lo tanto, se vieron obligadas a ir a las bodas del mundo, donde no se observa el consejo del esposo celestial, el cual dice que, para entrar en las bodas, hay que ser humilde, es decir, hay que practicar la humildad. Cuando seas invitado a las bodas, ocupa el último lugar. En la cual vemos cuán necesaria es la humildad para la conservación. Punto centrado de la virginidad, puesto que, indudablemente, nadie participará del celestial banquete y del festín nupcial que Dios dispone para las vírgenes en la celestial morada si no anda acompañado de aquella virtud. Nadie guarda al aire libre los objetos preciosos, sobre todo los ungüentos olorosos, porque, aparte de que estos perfumes acabarían por evaporarse, las moscas los echarían a perder, y les arrebatarían su precio y su valor. Asimismo, las damas justas, temerosas de perder el precio y el valor de sus buenas obras, las encierran ordinariamente en un estuche, pero no en un estuche común, como los ungüentos preciosos, sino en un estuche de alabastro, como aquel que Santa Magdalena derramó o vació sobre la cabeza sagrada de nuestro Señor, Mt 26,7. Cuando éste la restableció en su virginidad, no esencial sino reparada, la cual, a veces, por haber sido adquirida y restablecida por la penitencia, es más excelente que aquella que, por no haber recibido mácula alguna, anda acompañada de menos humildad. Por consiguiente, este estuche de alabastro es la humildad, en la cual, a imitación de Nuestra Señora y de San José, debemos encerrar nuestras virtudes, en todo lo que pueda ganarnos la estima de los hombres, contentándonos con agradar a Dios y permaneciendo bajo el sagrado velo de la abyección de nosotros mismos, en espera, según dijimos, de que Dios, cuando venga, para llevarnos al lugar de la seguridad, que es la gloria, haga que se manifiesten nuestras virtudes por su honor y por su gloria. Y qué humildad más perfecta se puede imaginar que la de San José. Dejo aparte la de Nuestra Señora, porque ya hemos dicho que en San José se producía un gran acrecentamiento de las virtudes por el reflejo, en él, de las virtudes de la Santísima Virgen. Participa en extremo del tesoro divino que tiene en su casa, que es nuestro Señor y nuestro Maestro, pero se mantiene tan anonadado y humillado que no parece que tenga parte en él. Y, sin embargo, después de la Santísima Virgen, le pertenece más que a nadie, no es posible dudar de ello, pues quien le pertenece es de su propia familia e hijo de su esposa. Para que la comparación cuadre mejor con la pureza de los santos de quienes hablo, tengo la costumbre de decir que, si una paloma llevase en su pico un dátil y lo dejase caer en un jardín, ¿no sería que la palmera que de él naciese pertenecería al dueño del jardín? Pues si esto es así, ¿quién podrá dudar de que, habiendo el Espíritu Santo dejado caer, como divino palomo, este divino dátil en el jardín cercado y cerrado de la Santísima Virgen, jardín sellado, Cant 4, 12, y rodeado por todas partes por los setos del santo voto de la virginidad y castidad inmaculada, el cual pertenecería al glorioso San José como la mujer o la esposa al esposo? ¿Quién dudará, repito, o quién podrá decir que esta divina palmera, que lleva frutos que alimentan para la inmortalidad, no pertenece igualmente a San José, el cual, sin embargo, no se engríe ni se ensoberbece, sino que se hace cada vez más humilde? Qué agradable era, Dios mío, ver la reverencia y el respeto con que trataba tanto a la madre como al hijo. Si había querido dejar a la madre cuando todavía no conocía toda la grandeza de su divinidad, qué admiración y profundo anonadamiento sentía junto a ellos al verse tan honrado por nuestro Señor y Nuestra Señora, que se rendían obedientes a sus voluntades, y nada hacían sin su mandato. Es esta una cosa que no se puede comprender, por lo cual hemos de pasar a la tercera propiedad que echo de ver en la palmera, que es el vigor, la constancia y la fuerza. Virtudes que se encuentran, en un grado eminente, en nuestro santo. La palmera tiene una fuerza, una valentía y una constancia muy grandes, y muy superiores a todos los demás árboles, por lo cual es el primero entre todos ellos. La palmera muestra su fuerza y su constancia en que, cuanto más cargada está, más recta sube y más alta se hace, al contrario no solo de los demás árboles sino de todas las cosas, las cuales, cuanto más cargadas están, tanto más se inclinan hacia el suelo. Pero la palmera muestra su fuerza,
y su constancia no sometiéndose ni doblándose jamás por ningún peso que pongan sobre ella, porque su instinto es subir hacia arriba, y obra según él mismo, sin que cosa alguna se lo pueda impedir. Muestra su valentía en que sus hojas están hechas como espadas, y parece que tiene tantas para batallar cuantas son las hojas que produce. Con mucha razón se dice que San José se parece a la palmera, porque siempre fue fuerte, valiente, constante y perseverante. Hay mucha diferencia entre la constancia y la perseverancia, entre la fuerza y la valentía. Llamamos constante a un hombre cuando se mantiene firme, y está dispuesto a sufrir los asaltos del enemigo, sin pasmarse ni perder aliento durante el combate, pero la perseverancia se refiere, principalmente, a cierto tedio interior, que nos acomete en la duración de las penas, y es un enemigo tan poderoso que no es posible encontrar otro. Ahora bien, la perseverancia hace que el hombre desprecie a este enemigo, de suerte que sale vencedor de él por una continua igualdad y sumisión a la voluntad de Dios. La fuerza es la que hace que el hombre resista poderosamente a los ataques de sus enemigos, pero la valentía es una virtud que no solo está presta a combatir, y a resistir cuando se ofrece la ocasión, sino que ataca al enemigo al tiempo que éste